Ahí está. Bueno, entonces hoy vamos a ver sobre insuficiencia renal y para poder conceptualizar esta patología, vamos a decir que vamos a tratar dos tipos de insuficiencia a grandes rasgos de insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Dentro de la insuficiencia renal aguda podemos conceptualizarla que es una caída brusca, o podemos decir que en la insuficiencia renal aguda es una caída brusca, casi reversible, de la filtración glomerular. Acá lo que se ha afectado es la filtración glomerular. Y que suele acompañarse esta afectación de la filtración glomerular con oliguria, es decir, con esa dificultad o ese descenso del volumen urinario. Y que va a traer como consecuencia esta evolución, va a traer como consecuencia una elevación de los productos nitrogenados. Esta elevación del producto nitrogenado en sangre es la que se va a conocer como hiperazoemia. Este aumento de los productos nitrogenados es lo que se conoce como hiperazoemia. Y que aparte de eso, de esta elevación de productos nitrogenados, que son todos los productos que tienen que ser filtrados, eliminados, pero como hay una caída brusca de la filtración glomerular, no se puede filtrar, estos productos se van a concentrar en sangre y es lo que se produce un aumento una elevación de estos productos nitrogenados, que es lo que nosotros conocemos o aparece en la bibliografía como hiperazoemia. Y también va a suceder desequilibrios hídricos, electrolíticos y ácido básico. ¿Sí? Ahora vamos a ver a medida que vamos avanzando que esta caída brusca de la filtración glomerular en la cual no hay un filtrado adecuado, hay un descenso del ritmo diurético, a veces hay hasta anuria, ¿sí? Trae como consecuencia ciertas alteraciones. Una es los productos nitrogenados que deben ser eliminados no son eliminados, entonces aumenta la concentración en sangre, esto se lo denomina como hiperazoemia, pero también vemos que va a haber alteraciones hídricas, ¿sí? Los electrolitos se van a alterar y también toda esta situación de la elevación de los productos nitrogenados va a alterar el estado ácido-base. Bueno, la clasificación que tiene la insuficiencia renal aguda, podemos hablar de una insuficiencia renal aguda prerrenal, una posrenal y una insuficiencia aguda intrarrenal, en las cuales vamos a ver ahora un poquito de cada una, cómo se diferencia una de las otras y dónde se siente más afectada, ¿sí? Que se genere este tipo de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda, la alteración fundamental, y la que aparece ahí en la pantalla, se va a enfocar en la hemodinamia general. Es decir, que la hemodinamia va a afectar al riñón por una disminución de la perfusión sanguínea. Es decir, hay un menor volumen sanguíneo, disminuye el volumen sanguíneo por alguna alteración y no le va a permitir adecuadamente, ¿sí? Que funcione y que pueda realizar el filtrado glomerular, ¿sí? Esta hipoperfusión que se genera a nivel de los glomérulos, esto va a generar de alguna manera que se requiere para que pueda generar esta filtración una cierta presión sanguínea. Esta presión sanguínea no va a estar presente, en la cual no va a tener esa fuerza necesaria para poder generar este filtrado, y hace que esta disminución va a llegar mucha menos cantidad de sangre a nivel renal. Esta hipoperfusión hace de que no haya una volemia funcionante para que pueda generar, ¿sí?, filtración glomerular. Esto sucede generalmente porque hay un bajo gasto cardíaco, por eso las insuficiencias cardíacas pueden ser desencadenantes de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Lo que hace de que se produzca a este nivel es que es externo al riñón, o sea, lo que se va a producir
la insuficiencia renal aguda prerrenal se debe a que no hay lesiones orgánicas en el riñón, sino son lesiones que ocurren o alteraciones que ocurren, ¿sí?, antes, ¿sí?, fuera del riñón. Cuando estamos hablando de insuficiencia renal aguda postrenal, estamos hablando aquellas alteraciones que van a generarse posterior, ¿sí?, a los riñones. Por lo tanto, estamos hablando de obstrucciones de las vías urinarias. O sea, todo lo que se genere que ocasione una obstrucción de las vías urinarias se la va a considerar de alguna manera dentro de la insuficiencia renal aguda postrenal. O sea, diferentes obstrucciones que ocurran dentro de los conductos renales, ¿sí?, pueden generar de alguna manera alteración, ¿sí?, del filtrado glomerular, más que del filtrado, de la generación de orina, porque acá el filtrado está correcto, el riñón funciona, pero existen ciertos conductos, como pueden ser los uréteres, que se encuentran obstruidos, en lo cual no va a permitir de esta manera generar, ¿sí?, un ritmo diurético. Por lo tanto, se ve un impedimento de la excreción de la orina que hace que se genere una insuficiencia renal de tipo postrenal. Y cuando estamos hablando de insuficiencia renal aguda intrarrenal, nos estamos refiriendo al daño que se puede producir o que se ocasiona, un daño agudo que se va a ocasionar en el parénquima renal y en las nefronas. Estas estructuras renales, de alguna manera, van a verse afectadas, como las vasculares, las glomerulares, las intersticiales, las tubulares, ¿sí? Pueden afectarse por diferentes procesos en la cual se va a producir una interrupción aguda de la función renal. Entonces, acá se puede ver afectado no solamente la parte estructural o la parte del parénquima renal, sino también las vasculares, las intersticiales y las tubulares. Por ejemplo, puede haber lesiones vasculares como oclusión arteriales o venosas, por émbolos, por placa, en la cual va a generar que el riñón no pueda funcionar adecuadamente y por lo tanto va a generar esta disminución del ritmo diurético. O que a veces puede provocar algún tipo de infección, como alguna sepsis, alguna glomerulonefritis, algo que afecte al parénquima y que genere un cuadro de infección, y ese cuadro de infección genera una inflamación del parénquima, en la cual va a haber una congestión vascular por proceso infeccioso, y eso hace que el riñón no pueda funcionar de manera adecuada, y en la cual no pueda generar, ¿sí?, este ritmo diurético que requiere el organismo. Y si no, existen también ciertas nefrotoxinas como medicamentos, por eso hay medicamentos que dicen son nefrotóxicos, como los antibióticos, como algunos analgésicos, que a veces el exceso de uso, ¿sí?, de estos medicamentos va a afectar al aparato tubular y afecta también al parénquima, en lo cual va a generar de alguna manera abolir esta función renal y no le va a permitir al riñón que pueda así continuar con su función. Entonces, esas toxinas que de alguna manera va a intoxicar, ¿sí?, va a producir toxicidad en estas estructuras, provocan lesiones en las cuales no hace que funcione de manera adecuada el riñón, ¿sí? Como yo le decía recién, como pueden ser fármacos, como antibióticos, ¿sí?, como por ejemplo la vancomicina es nefrotóxica, o antiinflamatorios, ¿sí?, no esteroides, hasta a veces tratamientos quimioterápicos que generan cierta toxicidad que afecta a la funcionalidad del riñón. Bien, el proceso de insuficiencia renal aguda tiene varias etapas, ¿sí?, tiene varias fases, en la cual
cada una tiene diferentes momentos, desde que comienza, ¿sí?, hasta que se mejora. Insisten en 4 etapas en algunos autores, ¿sí?, y recién, como decía la compañera, Lemon lo ubica en tres etapas. Las etapas son periodo de inicio, y está el periodo de oliguria, de oliguria y diuresis, y el periodo de recuperación. Acá vamos a ver nosotros como separado la oliguria de la diuresis y el periodo, ¿sí?, de recuperación. Cuando hablamos de periodo de inicio, es el periodo en el cual hay un daño inicial, ¿sí?, que hace que el riñón comience a tener dificultad en su funcionamiento. Y va a terminar este periodo con la oliguria. Este periodo de inicio puede durar desde horas hasta días, y es una de las fases, ¿sí?, más complejas de poder detectar, en esta fase de detectar la insuficiencia renal, porque no es sintomática, ¿sí? Lo que ocurre con esta fase de periodo de inicio, que al no producir sintomatología específica, que algo está sucediendo en el funcionamiento renal, hace de que nunca se detecte una insuficiencia renal en este periodo. Pero sí o sí, la insuficiencia renal aguda va a tener un periodo de inicio, o sea, un periodo donde existe un cierto factor de riesgo, un cierto desencadenante, que va a transformar, va a generar, ¿sí?, una insuficiencia renal aguda, pero que todavía no tiene sintomatología específica, o a veces es asintomática, ¿sí?, cursa de manera asintomática, porque ni bien aparece la oliguria, que es como una de las manifestaciones clásica de la insuficiencia renal aguda, ya cuando aparece la oliguria, estamos en un periodo, ¿sí?, ya no es el periodo de inicio, sino estamos en el periodo de oliguria, en la cual se va a caracterizar, ¿sí?, por una oliguria importante. Si bien comienza primero con una leve oliguria, propiamente dicho, se va a encontrar dentro de este periodo cuando existe una oliguria importante, en la cual la oliguria importante va a ser entre 500 mililitros a 400 mililitros de orina en 24 horas. Si este paciente tiene esos volúmenes en ese tiempo, estamos ante una oliguria importante. Va a haber también una baja densidad, alrededor de 1012, y que generalmente esto va a ocurrir durante de 3 a 21 días, ¿sí? Depende del factor desencadenante. La oliguria puede generarse, o el periodo oligúrico, a los 3 días de iniciar, ¿sí?, esta alteración, como si también puede extenderse hasta los 21 días. ¿Qué va a pasar acá también? No solamente va a haber una oliguria importante, sino va a haber un aumento del incremento de los desechos nitrogenados. Estos desechos nitrogenados que no se pueden filtrar, ¿sí?, a nivel sérico se van a empezar a concentrar. Los riñones, por lo tanto, no pueden eliminar eficientemente estos residuos, el agua tampoco se elimina de manera adecuada, ni los electrolitos que se tienen que eliminar. Por lo tanto, va a aparecer en este periodo, ¿sí?, una situación de hiperazoemia. Va a haber una retención de líquido y va a haber un desequilibrio electrolítico, en el cual todo este cuadro va a generar acidosis metabólica, que puede ser una acidosis leve, depende de la manera que impacte, puede ser una acidosis metabólica leve a una acidosis metabólica aún más compleja. Esta retención de agua y electrolito va a dar lugar a edemas. El paciente va a estar edematizado, un paciente que esté cursando en insuficiencia renal en un periodo de oliguria, una oliguria importante, puede generar, sí, edema, y sobre todo en los sectores, las regiones de declive. Como así también el paciente puede presentar hipertensión arterial por esta retención de agua y electrolitos. Por lo tal, toda esta situación va a incrementar aún más el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de edema pulmonar. Lo insuficiente que no se puede eliminar los electrolitos, ¿sí?, como los electrolitos que se encuentran en exceso,
puede haber también una dificultad o una insuficiente eliminación de potasio, en lo cual va a producir en estos pacientes una hiperpotasemia y desencadenando sintomatología específica de una hiperpotasemia, ¿sí? Como son debilidad muscular, náuseas, diarrea, alteraciones electrocardiográficas, y depende de la gravedad de la hiperpotasemia, pueden tener estos pacientes también posibles paros cardíacos. Con el cuadro dentro del periodo de oliguria, con el cuadro de acidosis metabólica, se produce como consecuencia de que se reduce la capacidad de eliminar iones hidrógenos del riñón. Como no hay un filtrado, se comienza a acumular iones hidrógenos del riñón. Por lo tanto, el paciente comienza a manifestar, ¿sí?, como para compensar, respiraciones de Kussmaul. Estas respiraciones se generan como compensación de la acidosis metabólica. Al cabo de varios días, esta insuficiencia renal también va a generar anemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón no suprime, ¿sí?, esta alteración, va a suprimir la producción de eritroproyetina por parte del riñón. Y esta eritroproyetina, al no poder producirse, ¿sí?, no va a poder generar glóbulos rojos, en la cual, ¿sí?, genera una anemia. Por lo tanto, puede tener un hematocrito bajo, entre 24 y 25%, y puede manifestar por esta situación confusión mental, desorientación, agitación, letargo, y hasta a veces puede haber convulsiones, ¿sí? Toda esta situación también se debe a como consecuencia de que hay un aumento de la concentración de los desechos nitrogenados séricos. Por lo tanto, nos encontramos en un periodo propiamente dicho de insuficiencia renal aguda con todas sus manifestaciones. Después del tratamiento, donde se encuentra el objetivo, donde se encuentre la causa que generó la insuficiencia renal aguda, con los tratamientos comienza el periodo de diuresis. Este periodo de diuresis va a comenzar cuando sobrepasa los 500 mililitros. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que si había entre 500 y 400 mililitros en 24 horas, estamos hablando de una oliguria importante? Acá, cuando comienza, después del tratamiento, a haber una diuresis que sobrepasa los 500 mililitros, estamos hablando de un periodo que se llama de periodo de diuresis. Y que se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a empezar a haber un aumento del volumen urinario. Como vamos a ver con el tratamiento, existen ciertos tratamientos farmacológicos que lo que es generar esta diuresis o mejorar, ¿sí?, esta eliminación, va a empezar a tener situaciones de 3 litros a 4 litros, porque de alguna manera puede generar también poliuria de 6 a 8 litros diarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda esa retención que había y con el tratamiento están relacionando una carga osmótica, y esta carga osmótica hace que las nefronas se encontraban afectadas por esta carga osmótica y comienzan a recuperarse, y como comienzan a recuperarse, comienza a eliminar de alguna manera toda la sobrecarga hidrosalina que presentaba el paciente. Por lo tanto, al comenzar a funcionar las nefronas, comienzan a eliminar este exceso de líquido que se encuentra a nivel orgánico. Por lo tanto, comienzan a haber alteraciones en la excreción de hidrogeniones, comienza a restablecerse la situación, a mejorar la situación de la insuficiencia renal aguda, pero también hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden sufrir en este periodo deshidratación, hipovolemia, porque a veces si no respondía en el periodo de oliguria, no respondía al tratamiento, se le agrega muchos diuréticos, que hace que cuando comienza a funcionar las nefronas, genera esta eliminación excesiva de líquido, en la cual hay que estar atento, porque podemos convertir la situación en una deshidratación, en una hipovolemia, ¿sí?, o también van a perder mucho calcio. Por lo tanto hay que vigilar muy minuciosamente la eliminación y sobre todo
esta eliminación de electrolitos que pueden verse afectada y también el volumen hídrico por la necesidad de querer eliminar o querer que comiencen a funcionar las nefronas. Y después aparece el periodo de recuperación, que es el periodo donde comienza a recuperarse las cifras de urea, porque van a ver que también se va a encontrar aumentada la urea, la creatinina, en la cual estas comienzan a recuperarse, se comienza a reparar todas las células tubulares y comienza de alguna manera gradualmente a filtrarse el glomérulo de manera adecuada. Por lo tanto, esto va a permitir que el riñón, ¿sí?, comience otra vez a funcionar de manera adecuada. Este periodo de recuperación puede tardar mucho tiempo, hasta a veces a un año de haber iniciado el cuadro. Yo quiero ver acá que me preguntaban, no se ve nada, me ponen que no se ve nada. Bien.